Bajo el término de bloqueantes neuromusculares se incluye a un grupo de fármacos derivados del curare. El curare es un compuesto de origen natural que los aborígenes americanos utilizaban para tratar las puntas de flechas y luego utilizar las mismas para la caza de animales. Esta imagen, puesta al inicio de la clase, tiene su importancia porque después nos va a servir para tratar algunos aspectos que hacen a los bloqueantes neuromusculares, como es cuando hablemos de las particularidades de su farmacocinética, así como también del índice terapéutico que presentan los mismos. A los bloqueantes neuromusculares podemos clasificarlos en dos grandes grupos. La terminología que se aplica para hacer esta clasificación ha variado a lo largo del tiempo. Anteriormente se utilizaban los términos paquicurares y leptocurares, haciendo referencia a la estructura química más compleja en el caso de los primeros y más simple en el caso de los leptocurares. Actualmente, la terminología que se utiliza hace referencia al mecanismo por el cual actúa, y es así que tenemos el grupo de los no despolarizantes y el grupo de los despolarizantes. Hay una concordancia entre esta nueva terminología y la que se utilizaba anteriormente. Los paquicurares son los compuestos no despolarizantes y los leptocurares son los compuestos despolarizantes. En esta imagen podemos apreciar también a los fármacos que integran cada uno de los grupos. Una mención especial tendríamos que hacer respecto al grupo de los no despolarizantes, en lo que respecta a la tubocurarina, ya que si bien es el representante histórico del grupo, es un fármaco que ya prácticamente no se lo utiliza debido a que se prefieren emplear fármacos más selectivos y con menos efectos colaterales. En la presente imagen podemos ver el lugar donde actúan los bloqueantes neuromusculares. Precisamente como el término lo indica, el lugar donde van a actuar es en la placa neuromuscular, esto es, sobre el receptor nicotínico acoplado al canal de sodio. Para explicar el mecanismo de acción de los bloqueantes neuromusculares, podemos recurrir a una vieja explicación que vamos a ver que, a pesar de ser sumamente simple, tiene un correlato con los conocimientos actuales. Esa antigua explicación decía que los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, es decir, los paquiculares, las moléculas grandes, actuaban precisamente por su gran tamaño tapando el canal, es decir, actuaban como antagonistas a nivel del receptor nicotínico de la placa neuromuscular. Los fármacos despolarizantes o leptocurares, es decir, moléculas mucho más pequeñas, lo que sostenía esta teoría es que por su tamaño pequeño podían de alguna forma adentrarse en el canal y mantenerlos abiertos, es decir, actuaban como agonistas a nivel del receptor nicotínico de la placa neuromuscular. Los conocimientos de hoy en día, como les decía antes, nos permiten, en cierto punto, aceptar esta teoría, puesto que cuando los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, es decir, los paquicurares, se los utiliza a las concentraciones que normalmente requiere la clínica, lo que hacen es reducir la frecuencia de apertura del canal iónico acoplado a este receptor nicotínico y de esta forma llevan a la parálisis muscular. El bloqueo que causan estos compuestos se revierte tras el aumento de la acetilcolina en la placa motriz, por lo cual sugiere que el mecanismo por el cual están produciendo este efecto es un mecanismo de antagonismo de tipo competitivo. Por su parte, los fármacos despolarizantes ejercen su accionar por un mecanismo completamente diferente. Estos actúan sobre los receptores nicotínicos de la placa motriz como agonistas.
Es decir, que su acción inicial consiste en despolarizar la membrana al abrir los canales, de la misma manera que lo hace la acetilcolina. Sin embargo, debido a que estos bloqueantes despolarizantes no son hidrolizados por la acetilcolinesterasa, persisten durante un mayor periodo de tiempo a nivel de la unión neuromuscular. La despolarización, entonces, es de larga duración y da por resultado un breve periodo de excitación repetida que puede desencadenar algunas fasciculaciones musculares transitorias. Esta etapa inicial va seguida luego por un bloqueo de la transmisión neuromuscular por agotamiento, lo cual lleva a la parálisis flácida. Debido a este mecanismo de acción, los anticolinesterásicos no consiguen revertir el bloqueo causado por los bloqueantes neuromusculares despolarizantes e incluso pueden llegar a empeorarlo. En cuanto a los efectos farmacológicos que provocan los bloqueantes neuromusculares, vamos a ir viéndolo por parte. Sobre el músculo esquelético, los bloqueantes no despolarizantes provocan directamente una relajación, una parálisis muscular. En el caso de los despolarizantes, primero se presenta una leve excitación muscular y luego la parálisis. Estas fasciculaciones musculares se presentan fundamentalmente a nivel del tórax y del abdomen. En cuanto al orden en el cual se va produciendo la parálisis muscular, tenemos que la misma sigue una secuencia. Primero se afectan los músculos extrínsecos oculares y los faciales, luego la musculatura de las extremidades, el cuello, el tronco y finalmente terminan por afectarse los músculos respiratorios, lo cual conduce a una apnea y finalmente a una muerte por parálisis respiratoria. En lo que hace al accionar sobre el sistema nervioso central, tenemos que prácticamente no se presentan a efectos a nivel del sistema nervioso central por el hecho de que no atraviesan la barrera hematoencefálica por el amonio cuaternario que presentan en su estructura química que los dificulta precisamente la difusión. En cuanto a los efectos sobre ganglios, tenemos que estos eran sobre todo más significativos cuando se empleaba la tubocurarina. Hoy, al ya no emplearse la tubocurarina, el resto de los fármacos que se pueden emplear tienen muchos menos efectos a nivel de los ganglios autonómicos. Lo mismo pasaba con el accionar sobre el aparato cardiovascular. Había un efecto importante con tubocurarina, un efecto de hipotensión. Pero en lo que respecta a los fármacos empleados hoy en día, solamente merecería destacarse el efecto de hipertensión que puede presentarse con la aplicación de pancuronio. En lo que hace a la liberación de histamina, esta se daba mayoritariamente con tubocurarina. Con el resto de los compuestos, como puede ser atracurio y succinilcolina, también puede haber una leve descarga de histamina, pero es de una cuantía mucho menor que lo que se producía con la tubocurarina, por lo tanto hay muchos menos efectos a este nivel. Este cuadro solamente es a título informativo, de ninguna manera deben de estudiar las dosis ni la duración del efecto de cada uno, sino que solamente tiene la intención de ilustrar cuán rápido es el accionar de estos compuestos y para que vean cuánto es el tiempo que puede durar su efecto farmacológico, que como vemos acá es variable. Para el caso de la succinilcolina solamente 6 a 8 minutos, mientras que para otros compuestos el tiempo puede ser mucho más extendido, como el caso por ejemplo de pancuronio, que puede llegar hasta los 180 minutos de duración de efecto. Cuando describimos el comportamiento farmacocinético, debemos remitirnos a esa primera imagen donde veíamos a los indígenas que utilizaban
a estos compuestos, al curare, para tratar las flechas que después usaban para la caza de animales que eran su alimento. Estos indígenas consumían a estos animales que cazaban y a ellos no les pasaba nada. ¿Por qué razón? Precisamente porque estos curares no se absorben por vía digestiva. Habíamos dicho antes ya que también tenían escasa pasaje al sistema nervioso central por esta carga del amonio cuaternario, precisamente. Ese nitrógeno en el amonio cuaternario limita la llegada al sistema nervioso central y limita también la absorción por el tubo digestivo. En lo que respecta a la eliminación tenemos que hacer una diferenciación. En el caso de los no despolarizantes, en su gran mayoría, se eliminan por redistribución. Una excepción es el atracurio, que es degradado por el accionar de las esterasas plasmáticas. En el caso de la succinilcolina, como representante de los despolarizantes, es metabolizado rápidamente por acción de la pseudocolinesterasa plasmática. De ahí que su acción sea tan breve. En lo que respecta a la toxicidad de estos compuestos, debe de quedar claro que tienen un margen terapéutico sumamente estrecho. Son compuestos muy poco seguros. La dosis que consigue relajar los músculos abdominales está muy próxima a aquella dosis que también relaja los músculos torácicos. Por lo tanto, como dice en el segundo lugar, estos compuestos deben utilizarse siempre con el paciente intubado y mantenido con ventilación artificial y aporte de oxígeno. De lo contrario, no se pueden utilizar. Esto es clave entonces para tener en cuenta. De ahí que, como vamos a ver posteriormente con la parte de las aplicaciones clínicas, solamente se utilizan en situaciones muy puntuales y siempre, como decíamos, requiere de la asistencia de respiración asistida. De lo contrario, no se pueden emplear. Ante un caso de sobredosis de estos bloqueantes neuromusculares, si el bloqueante que se utilizó es un bloqueante no despolarizante, puede revertirse con la aplicación de neostigmina. Si la sobredosis fue con un bloqueante neuromuscular del tipo despolarizante, no se debe utilizar neostigmina. En lo que hace a las aplicaciones clínicas de este tipo de compuestos, tenemos que mencionar que se los puede emplear como complemento en los protocolos de anestesia general, ya que facilitan la intubación traqueal, además de producir una relajación de los músculos esqueléticos durante la cirugía. En el caso de medicina humana, también se los utiliza para facilitar la ventilación mecánica en los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. La aplicación de este tipo de compuestos se hace por vía endovenosa, a través de una infusión lenta, regulando la dosis en función de la respuesta que producen. Por último, volver a remarcar la necesidad de que su empleo está asociado a la disponibilidad de un equipo de respiración asistida, ya que, dado su estrecho margen terapéutico, de otro modo no se recomienda su utilización.